Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Bueno, hay algo importante que quiero comentarles. Este salmo yo creo es el más conocido de todos los 150 salmos que podemos ver aquí en la Biblia, y es algo como que impactante o de mucha bendición cuando tú entiendes algo del significado de estos pasajes de las Escrituras. Te digo algo porque es mucho, ¿verdad? Yo a lo mejor entiendo algunas cosas, tú vas a entender cuando leas otras, pero lo importante es que ilumine tu entendimiento. ¿Está usted conmigo? Comenzando, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto significa, bueno, cuando usted lee en el hebreo, en algunos, desde una postura hebraica, dice el Señor es mi guía, ¿sí? Dice: y nada me falta, nada me faltará. Este salmo, cuando tú lo lees, lo estás meditando, trae una prosperidad a tu espíritu y a tu mente. ¿Y cómo te vas a apropiar de esto que acabamos de leer? Dice que el Eterno es tu guía y nada te falta. ¿Cómo va a ser tu guía? A través de su palabra, ¿sí? Él te va a guiar a través de su palabra. Y si Él te guía a través de su palabra, nada te falta. Nada. Cuando se dice nada, la palabra es nada, así de simple. Nada te falta. Y cuando no te falta nada y Él te guía, te lleva al otro pasaje, dice: y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él te va a llevar por caminos, por atmósferas, por ambientes donde te va a traer descanso, donde te va a traer fortaleza. Habla de ambientes, de estar en un ambiente donde encuentras descanso. Si tú te das cuenta, depende del lugar donde tú estés, depende del lugar de tu condición, si es agitada o si es una condición descansadita. Los ambientes tienen mucho que ver. Yo cuando he ido a orar por casas, yo puedo discernir un ambiente, si está Dios o no está Dios. Y estoy hablando cuando vamos a casas que es: mire, se oye esto o aquello. Y también puedo discernir un ambiente dentro de una casa, cuál es el cuarto más pesado. ¿Y cómo me doy cuenta? Mire, hace tiempo fui a orar allá a una casa de un apache o piel roja, no sé cómo era. En Estados Unidos hablé sobre las maldiciones, todo eso. Y pues, yo hablaba en español y otros en inglés, y al último el pastor me mandó traer, y me imaginé a esas personas porque tenían como cuando veo las películas, piel roja, ¿no? Y me decían que a lo mejor había muchas cosas en su casa que a lo mejor eran malignas y era de maldición, y que si no, pues iba a tirar muchas cosas, pero en realidad sacó cuando fui a su casa era una mesa grande y había cosas de valor, de oro y todo eso. Y le dije que no era necesario que las tirara ni nada, la podía fundir si eran objetos de maldición, y podía seguir teniendo eso. Pero cuando entré, llevé un shofar y empecé a tocar, y me doy cuenta donde está pesado el asunto, porque entré a un cuartito pequeño de 2.5 por yo creo 3, 4 larguito. Al entrar a ese lugar,
me empezó a faltar el aire y me empecé a agitar, me empecé a cansar, ¿sí? Entonces el ambiente te trae reposo, te trae descanso. Bueno, descanso, ahorita vamos al reposo. Te trae descanso. Por eso es importante que todos los cuartos de tu casa tú des gracias a Dios por ellos y quites todo aquello que estorba, ¿sí? No, que fuiste y traiste un objeto de Cuba o algo, pues eso no mata otras maldiciones, porque es santería. Y no todo lo que viene de Cuba, estaban simple y sencillamente cosas que están dedicadas a cosas espirituales. Entonces los lugares tienen que ver para que tú andes descansado. ¿Sí, vamos? ¿Sí está usted conmigo? Eso es muy importante, que Dios te va a guiar a lugares donde tú andes descansadito, tengas paz. No te va a meter por ambientes donde tú tengas cansancio, fatiga, problemas. Bueno, problemas vamos a tener toda la vida, pero no problemas, ¿verdad? A que digamos por pecados y todo el asunto. Entonces, te va a llevar a lugares donde el ambiente esté lleno de su presencia, ¿sí? Aunque haya pruebas y luchas, eso es otro asunto. Pero después dice algo muy importante: junto a aguas de reposo me pastoreará. El reposo es algo importante. Esas aguas de reposo, esas aguas donde está el reposo, empiezan como en este día, en un día de reposo, donde se hace servicio espiritual a Dios. Por eso en Éxodo 20 habla en los 10 mandamientos, conocidos como los 10 mandamientos, dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día, el Shabbat o el sábado, como le conocen, será un día de reposo, de descanso. A diferencia de un descanso a un reposo, que los dos te traen, vamos a decirlo así, no te traen agitación y andas tranquilo. Un reposo es donde tú tienes la oportunidad de hacer un servicio espiritual a Dios. El reposo se encuentra donde se adora a Dios. Si tú no llevas eso en práctica, te vas a ir fatigando, te vas a ir cansando, vas perdiendo reposo, y al perder reposo pierdes recompensa espiritual. Puedes descansar físicamente, pero no tener un reposo que es en tu espíritu. Descanso puede ser en tu alma y en tu cuerpo temporalmente, pero el reposo está más adentro en tu, vamos a decirlo así, en tu verdadera identidad, que es espiritual. ¿Sí? ¿Está usted conmigo? ¿Y eso por qué? Porque las aguas de reposo son el Espíritu de Dios desde tu interior, que fluye como ríos ¿de qué? De agua de vida. Usted puede entender el contexto de esto cuando lea ahora que tenga tiempo, lea Juan capítulo 4, donde hubo una mujer que era la mujer samaritana, que tuvo un encuentro con el Maestro, con Jesucristo, con Yeshua. Esta mujer no hallaba descanso y mucho menos reposo. ¿Y qué pasó? Cuando tuvo, dice, si tú conocieras quién es el que habla contigo, dice, de tu interior que empezarían a fluir ríos como agua de vida, que salte ¿para qué? Para vida eterna. El reposo está donde está la eternidad. El descanso puede ver físico o hasta emocional, pero el reposo es espiritual. ¿Está usted conmigo? Vamos a seguir leyendo. Mire, algo que yo tuve cuando empecé a acercarme a Dios y a estudiar la Biblia: la palabra de Dios te trae revelación. Más que información, te trae revelación. Y cuando esa palabra te trae revelación, te trae, como decía el pastor Juan en la semana pasada, no recuerdo si fue o la otra, te empieza a producir un cambio en tu vida, una transformación, o como le dicen, una metamorfosis, un cambio irreversible, donde es un cambio bueno y ya no puede regresar a volver a ser malo. ¿Sí? Eso es una metamorfosis, como lo que sucede en los gusanitos que se transforman en mariposas, ¿no?
Entonces, esto es importante. Vamos, y lo que me sucedía al principio, yo hasta compraba agenda cada año. Ahorita va a haber agendas ya en este mes, ¿no? ¿Sabe qué es lo que hacía? En la mañana me levantaba, oraba un rato a leer, y en mi agenda de ese día siempre, a través de la lectura, Dios me mostraba revelaciones de eso, me daba interpretaciones. Y diario tenía un mensaje o dos que escuchaba yo de la palabra de Dios. Y eso a mí me fue llevando a un crecimiento progresivamente espiritual. Y detrás de eso, bendición. ¿Estamos? El versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiarán por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué es por sendas de justicia? Aprendemos a ser justos, ¿sí? Conocemos las leyes de Dios y las comenzamos a aplicar en nuestra vida. Sabemos cuál es la justicia. De hecho, la Biblia en Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios, o sea, ¿a dónde vas a? Y su justicia. Es primeramente. No dice, pues mira, lee la Biblia y no. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque dice: todas las cosas te van a ser añadidas. Lo que tú necesitas en esta vida, en esta tierra, va a ser añadido por Dios a tu vida espiritual. Lo que yo necesite está en buscar su reino, que es la prioridad, y su justicia, o sea, sus leyes, su gobierno. Y sus leyes están aquí. De hecho, esta es la constitución de ese reino. Esta es la constitución. De aquí, de esta constitución que es en los libros de Moisés, han sacado, por ejemplo, la constitución de Estados Unidos, y aquí son de estas leyes. Leyes de protección y bastantes que hay aquí. Son de aquí, de estas leyes. De hecho, he tenido la oportunidad de platicar con algunos abogados y les hablan de la Biblia. Mi yerno sabe usted que también es abogado, ¿no? Le digo, a ver, no, sí, dice, es la ley de Moisés, no sé. ¿Por qué estas son las leyes? De cómo con el prójimo, que si matas un becerro de alguien, cómo vas a pagar, todo está aquí. Entonces la justicia de Dios nos va a llevar a que seamos bendecidos, ¿sí? En cada versículo podemos sacar un mensaje, pero mira, el 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás, ¿qué? Conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Voy a agarrar el pedacito aunque ande en valle de sombra de muerte. Para que yo te explique que es una sombra de muerte, yo primero te tengo que explicar que es una sombra de vida. La Biblia habla sobre eso. Le voy a poner un ejemplo. Y ahorita regresamos al Salmo 23, que está en Hechos capítulo 5. Versículo 12 al versículo 16. Hechos capítulo 5, versículo 12 al versículo 16. Eso está en el Nuevo Testamento. Brit Hadashah dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así como hombres como de mujeres. Ahora el versículo 15. Por tanto, se sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o sea, un discípulo del maestro, el apóstol Pedro,
al menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. Esto de la sombra de Pedro, no sé si lo he escuchado, pero en los tiempos del maestro, él levantó discípulos, no creyentes, discípulos. No que digas a mí, aquí está esta información, cree en ella. No, discípulos. Los entrenó, les enseñó, los ayudó a poner en práctica las obras de Dios. Pero esto que sucedió en sus primeras, vamos a decir, en sus primeros años del apóstol Pedro y los demás apóstoles, eran bastantes discípulos que seguían al maestro, eran como 500, dice la Biblia, pero los más acercados eran 3, Pedro, Juan y Jacobo, y después otros 9, o sea, eran 12 los más cercas que eran los apóstoles. Todos ellos fueron entrenados para orar, sacar enfermedades, demonios y cuanta cosa. Pero cuando estaban en Jerusalén, aquí lo que acabamos de leer, dice que sacaban en camas y todo eso a los enfermos, a que siquiera la sombra de Pedro los tocase. ¿Y qué cree que sucedía? Sanaba. Esa sombra, para explicar eso de la sombra de Pedro, esa sombra tenía una influencia, ¿sí me entiende? Para traer sanidad, liberación. Dice que hasta los demonios que salían. ¿Sí me explico? Entonces, para que hubiera esa sanidad tenía que haber una sombra, pero para que hubiera una sombra tenía que haber un cuerpo. Y sobre ese cuerpo tenía que haber un astro con energía, en este caso era el sol, ¿sí? Una fuente de energía, un cuerpo y una sombra. Y depende en qué tipo de energía hay, en este caso era luz, o un cuerpo, y producía sombra. ¿Sí me explico? Pero en el caso de la sombra de muerte, es un cuerpo de energía, no de luz, de tinieblas. Hay un cuerpo o un nombre de algo, y ese produce una sombra, y esa sombra una atmósfera, un ambiente, y trae algo. En este caso son un cuerpo de tinieblas, en vez de sol, un astro de tinieblas, vamos a ilustrarlo así, un cuerpo que se llama muerte literalmente, y produce una sombra, y todo lo que está debajo de ese cuerpo de muerte, de sombra, empieza ¿qué? A haber enfermedades, pero de muerte, ¿sí? Demonios que hay en la gente de muerte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando, aunque pasemos por esos lugares, no que nos quedemos ahí, aunque antes hay sombra de muerte, dice, no temeré? En sombra de muerte hay temores. Miren, cuando alguien anda en sombra de muerte hay angustias, estrés, pero ya maligno, vamos a decirlo así, opresión, temores, y cosas de esas que provocan enfermedades tanto al alma como al espíritu, ¿sí? Y ya la sombra de muerte es lo más fuerte, porque hay sombras de otro tipo, como por decirlo así, de tristezas, a lo mejor de tener problemas en la familia, de pobreza, de muchas cosas. Pero la sombra de muerte es cuando agarran y ya te dicen, ¿sabes qué? Te queda poco tiempo, o esta enfermedad te va a ir destruyendo poco a poco. Pero para pasar a sombra de vida, primero vemos la fuente de bendición, que es Dios, que es luz, y luego un cuerpo, no Pedro, en este caso es el cuerpo de Yeshua o de Jesucristo, que dice que por la llaga de Jesucristo, ¿qué? Somos sanados. Su sombra es sanidad.
¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Y ahora andamos en valles de bendición. Pero para que nosotros estemos ahí, no crea que, o sea, debe de estar alineado, tenemos que estar alineados. Para eso dice que, decía un versículo antes, por sendas de ¿qué? De justicia, ¿sí? ¿Qué sendas de justicia? Rectamente. Entonces tenemos que estar alineados a que el Señor es nuestro pastor, el cuerpo de Yeshua como nuestro Salvador, y nosotros tenemos que estar en la sombra de Él, bajo su protección. No sé si me estoy explicando. Sí. Tiene que haber un alineamiento. Ahora sí, se oye mal, pero así como decimos en el mundial, dice, no, pues te tienes que alinear. Porque si aquí está la fuente, aquí está el maestro, y yo estoy a un lado, no va a suceder lo mismo. Porque cree que a mucho nos cuesta trabajo a que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Y no es que Dios no tenga poder, el problema es que no estamos alineados. ¿Y a qué venimos aquí? A alinearnos. Cada vez viene Dios y nos habla de que estemos ¿qué? En la línea. Entonces, la sombra de muerte, aún para que la muerte o algo malo le ocurra a alguien, lo malo tú tienes que estar alineado y parado en sus lineamientos, si no, tanto lo malo, las tinieblas, las enfermedades no te pueden tocar. Tienes que cumplir con un alineamiento. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a seguir adelante. Dejemos esto de la sombra de muerte. Dice, no temeré mal alguno, sé porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice esta frase, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Sabemos que el miedo por naturaleza todo lo tenemos, pero una cosa es el miedo y otra cosa es el temor. El miedo es un asunto del alma, el temor es un asunto espiritual. De hecho, el temor es un demonio. Nomás que a veces se confunde el miedo y el temor. El miedo es una reacción emocional y el temor es un asunto espiritual. ¿Qué es lo que hace? El temor. El temor te saca del lineamiento. Te hablé de un alineamiento. Sol, cuerpo y sombra. De muerte o de vida, ¿sí? El temor hace que Dios no esté contigo. No que te deje de observar, no que te deje de... No temeré mal alguno porque Él está conmigo. En el momento que yo le creo más al temor que a Dios, Dios se hace un ladito de mí. 365 veces dicen los que han contado esta frase que está en la Biblia, dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. El no temas porque yo estoy contigo, dice eso. Pero si yo temo, el respaldo de Dios se aparta de mí. ¿Sí? 365 veces, no temas porque yo estoy contigo. El no temer temor me trae la promesa más grande. Es que Dios esté conmigo. El que yo tenga temor es el que, ¿qué? Dios se aparte de mí. Miren, pasó algo. No sé si se acuerda David. Pero yo cuando estuve en un apogeo porque nos faltó sabiduría, salió negativo y andábamos en la calle y se enfermó muy terrible de esto del COVID. Lo vi tan mal. Le digo, tú no debes de tener temor. Pero tan mal. Y yo digo, yo no debo tener temor. No sé, solamente Dios sabe lo que puede pasar aquí. Si hay preocupación, porque una cosa es preocuparse y otra cosa es tener temor, y no sé si se acuerda de lo que hice. Le digo, mira, te voy a enseñar que yo no tengo temor. Y él estaba sentado en el sillón y cerquita me acerqué a él. Él sin cubrebocas, sin nada. Le digo, mira, me lo quité, me puse a platicar. Le digo, yo no tengo temor a esto que está sucediendo. Y firmemente vi que me miró sorprendido, porque imagínense su apogeo, que lo que hace eso, agarra y te destruye. Así literalmente me le acerqué. Le digo, mira, yo no tengo temor a esto. Él estaba respirando todo.
Sé que eso no lo debe uno de hacer, ni lo haga usted, ni lo voy a volver a hacer. Pero yo di un paso de fe de decirle, mira, tú no debes de tener temor y Dios va a obrar en tu vida. ¿Sí? El temor hace que tus defensas bajen. Es más, te voy a poner otro ejemplo. Yo fui a orar por muchos que tenían eso. Ahí está, uno de ellos es Jaime, otro de ellos es la hermana Lala. A ellos no me quité así como lo hice conmigo. Pero es que mire cómo bajó. La hermana la agarró y le bajó como 80 y tantos. Le digo, no debes de tener temor, porque el problema es más el temor que lo que tiene. Yo sé que estaba mal. De hecho, la hermana dice, prefiero morirme, se sentía mal. Entraba uno al cuarto y se sentía mal uno. Pero ¿sabe qué sucedió? Ahí está ella, y se lo digo delante de Dios. Se puso esa cosa, era 80 y tantos, pero estaba baja, oxímetros, digamos. La hice renunciar al temor, le puse las manos, ahí está, y no se estoy diciendo mentiras. 93, 94 empezó a subir. Después de la oración, el otro fue Jaime. Ellos que se lo digan. Después, antes, se los puse a ver esto. Y después de la oración que sucedió, pero reprendiendo el espíritu del temor. Porque el temor en realidad es el que estaba afectando más. Ahora, sé que Dios, si nos quiere llevar, nos va a llevar, pero tenemos que cuidarnos, que no sea por falta de sabiduría. Que Dios usa doctores, Dios usa lo que tú te ponga enfrente. Pero esto te lo estoy poniendo cómo es el temor. Literalmente, después de la oración, vamos a ver, ponte el oxímetro. Hasta atrás le digo, ahí está. A la hermana le digo, mira, ahí está. ¿Qué va de una antes de orar a después de 2-3 minutos te sube eso? ¿Sí me estoy explicando? Si nosotros nos atrevemos a tener temor, Dios se va a hacer a un lado. No que te abandone, pero se va a quitar toda su gracia de Él, se va a quitar. ¿Por qué? Porque el temor es un pecado y Él no puede estar dentro de donde nosotros pecamos. Por eso cuando alguien le ayuda a alguien a que se quite el temor, tiene uno que enseñar que el temor es un pecado y confesarlo como pecado, después confesar que la sangre del Cordero me limpia ese pecado y después me quita ese pecado. Ahora, ese temor siempre nos va a estar, de hecho a mí me ataca muy seguido, tan seguido que ya sé cómo orar. Pero ese pecado es el único pecado que te hace que Dios te haga un lado. Entonces, el tener fe hace que Dios esté contigo, el tener temor es el que se haga a un lado de ti. ¿Estamos ahí? Dejemos a un lado el temor y creemos que la fe está con nosotros. Amén. Después de eso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado es como el que nos jala y después nos guía. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con... Esta palabra aceite, en diferentes palabras hebreas, que es para aceite, esta palabra aceite se pronuncia mi cabeza con Dishanta Shemen. De ahí viene la palabra que es semen. El semen, así de lo que se habla del semen, donde se habla del origen de la vida. Cuando lo ilustramos a lo literal, a las ovejitas, a las borreguitas, se les echaba un aceite para que no tuvieran, ¿cómo se llama lo que se les pega? Garrapatas, todo eso, ¿no? En este caso, en lo espiritual, cuando Él nos unge con aceite, estamos aquí y estamos recibiendo aceite espiritual. Los demonios con facilidad te tocan. Así como cuando se unge la cabeza de esos animalitos y no vienen las garrapatas y todo eso que se les ponen a los animales. Entonces es lo mismo que hace el aceite de la unción. El aceite de la unción hace que estés ungido y no con facilidad lleguen los demonios y te estén atormentando. ¿Sí? Mucho menos se metan en tu vida.
Entonces, esto es que unges mi cabeza con aceite y dice, mi copa está rebosando. Y después de esto viene algo importante. Dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustias, unges mi cabeza con aceite y mi copa está que rebosando. Aderezas mesa delante de mí, mire. Cuando nosotros vamos dejándonos guiar por Dios, Dios nos da un banquete, al grado que los mismos que nos atacaban, los angustiadores, aún hasta demonios o seres físicos, vean cómo Dios nos ha dado la victoria. Y estamos tranquilos, sentados en un banquete celestial, de victoria. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Es como en los tiempos de que se habla de la Biblia de los reyes, un rey que invitara a alguien a estar ahí, era el privilegio más grande. En este caso, nosotros con el rey en el banquete, y el primer banquete es su palabra. Y de ahí sigue algo muy importante. El 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En Dios no es como en el mundo. Hablando de las cosas espirituales, en Dios, cuando nosotros cada día nos esforzamos a lo que está a nuestro alcance por buscar al Señor, el bien y la misericordia nos siguen. Nosotros no andamos persiguiendo lo bueno ni la misericordia, no, eso es algo que nos sigue a nosotros. Así como leemos Deuteronomio 28, que habla de las bendiciones que te perseguirán y te alcanzarán, cuando la gracia de Dios está en ti, así como las maldiciones también te persiguen y te alcanzan, en este caso las bendiciones, el bien y la misericordia. De nada nos sirve a nosotros tener bienes de parte de Dios si su misericordia no está con nosotros. De hecho, por su misericordia estamos aquí. Muchos por su misericordia fueron sanados. Aún de toda esta pandemia y tanta cosa, no sé si vaya a haber más, pero solo la misericordia de Dios es lo que nos hace estar de pie. Podemos tener bienes económicos, pero si no hay misericordia, esos bienes económicos están aquí, yo estoy enfermo. Entonces, una bendición de gozo lleva dos cosas, un bien y misericordia. El bien, nosotros lo vamos a agradecer a Dios, es cuando el segundo paso lo entendamos que es por la misericordia de Dios. Entonces de ahí nace lo que es el agradecimiento a Dios. No sé, me estoy explicando. Eso nos persigue. No vamos a andar no, nosotros venimos a buscarle a Dios. Y si venimos a buscarle a Dios, miren, como dice aquí, miren, en ese pasaje, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Yo moro en la casa de Dios y el bien y la misericordia me siguen. Yo recuerdo en Hebreos, no recuerdo si es el 10:25, no recuerdo, dice, no dejar de congregarse. ¿Pero por qué? Porque el bien y la misericordia me quieren perseguir. ¿Sí? Me van a seguir. Hay pruebas, hay luchas, estamos en un mundo difícil, sabemos que eso no es tan sencillo. Es complicado. Hay enfermedades, nos han golpeado todos, algunos más que otros. Pero mientras el bien y la misericordia nos persigan, nosotros nos vamos a ir con el Señor el día que esté en su voluntad y primero cumplamos una asignación acá. Porque Dios es bueno. Dios es extraordinario con nosotros. Es maravilloso el Señor, pero tenemos que ser sabios. ¿Cuántos alabamos al Dios viviente? Su palabra es luz. Su palabra es luz.
Si esa palabra que es luz, así como pusimos el ejemplo del sol, y el cuerpo del sacrificio de Yeshua, la sangre, la sombra va a traer perdón, libertad, bendición, sanidad. Pero debemos de estar en un alineamiento. De hecho, el Salmo 23 nos muestra sombras de muerte, angustiadores y todo eso, pero nos muestra de cómo estar dentro de un alineamiento para que nada nos falte. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, me despido de los que nos van a ver en las redes sociales. Que el Eterno les bendiga.